Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 del grupo 003 de la asignatura Balance de Materia. El equipo está conformado por Ramiro Emiliano Velázquez García, Daira Karina Luna Landa, Pablo Josué Iniestra López, Jesús Eduardo Cruz Marrufo, Gilberto Páez Martínez, Asael Darío Espinosa Mejía, Óscar Alejandro Jiménez Gómez y su servidora Camila Jiménez Cruz. A continuación, nosotros les presentaremos el PIA, el cual consiste en la resolución de un problema. Ahora les plantearemos el problema que optamos por escoger del capítulo 4, el cual fue el 4.33, Medio Ambiente, que dice lo siguiente. El agua de desecho de una planta de acabado de metales contiene una corriente de 5.15% por peso de cromo. La corriente de desecho se alimenta a una unidad de tratamiento que elimina el 95% del cromo en la alimentación y lo recircula a la planta. La corriente de líquido residual que sale de la unidad de tratamiento se envía a una laguna de desechos. La unidad de tratamiento tiene una capacidad máxima de 4.500 kilogramos de agua de desecho sobre hora. Si el agua de desecho sale de la planta a mayor velocidad que la capacidad de la unidad de tratamiento, el exceso, que sería cualquier cantidad superior a 4.500 kilogramos sobre hora, se deriva de la unidad. Se mezcla con el líquido residual que sale de la unidad y la corriente combinada pasa a la laguna de desechos. Entonces lo que pide el problema desde un principio es lo siguiente. Inciso A. Sin suponer una base de cálculo, dibuje y enmarque el diagrama de flujo, que eso siempre es lo primero. Inciso B. El agua de desecho sale a una velocidad de 6.000 kilogramos por hora. Calcule la velocidad del flujo de líquido hacia la laguna en kilogramos por hora y la fracción másica del cromo en ese líquido. El inciso C dice, calcule la velocidad del flujo del líquido hacia la laguna y la fracción másica de cromo en este líquido para M1, variando desde 1.000 kilogramos por hora hasta 10.000 kilogramos por hora, por incrementos de 1.000. Trace una gráfica X6 cromo contra M1. Y luego ya por último el inciso C dice, la compañía lo contrata como consultor para ayudarles a determinar si deben aumentar la capacidad de la unidad de tratamiento para incrementar la recuperación del cromo. ¿Qué necesitaría saber para hacer esta determinación? A continuación les voy a explicar el inciso A. Sin suponer una base de cálculo, dibuje y marque el diagrama de flujo. Como en la alimentación fresca tenemos a M1, que está en kilogramos por hora, lo que nos indica que es un flujo másico, con una composición de 0.0515 de cromo, al equilibrio 0.949 de agua. Este flujo entra un divisor, dándonos origen a otros dos flujos, M2 y M3. Por los datos del problema tenemos que M2 tiene que ser menor o igual a 4.500 kilogramos por hora y M3 desconocemos su flujo. Como se trata de un divisor, las composiciones másicas que tiene M1 son las mismas para M2 como para M3. M2 entra a una unidad de tratamiento de aguas, donde sale M4, M5. Al tratarse ya, para fines más prácticos, se dejan de utilizar las composiciones básicas y se comienza a ver en flujos. En M4 solo sale el cromo, mientras que en M5 sale el cromo con un flujo de cromo con un flujo de agua. El M5 se combina con M3 para dar origen a M6, que es un flujo de cromo con un flujo de agua, y esto se va al desecho. Observando a detalle el diagrama y analizando, se puede relacionar los flujos M1 y M2 con el flujo M3, ya que como la unidad de tratamiento tiene una capacidad máxima de 4.500 kilogramos por hora, se puede establecer que M2 es igual a 4.500 kilogramos por hora, y la diferencia de M1 menos M2 sea igual a M3, como se puede observar en la figura 4, con este análisis ya realizado. Para flujos de alimentación menores o iguales a 4.500 kilogramos por hora, se puede simplificar el diagrama de flujo, ya que al no haber derivaciones de M1 se convierte en el flujo de alimentación a la unidad. M3 se omite y M5 se renombra como M6, ya que no se juntaría con ningún tipo de flujo que también vaya a la laguna de desechos, como se puede observar en la figura 5. Ahora, ya para resolver el balance, en el inciso B nos dice que
el flujo de alimentación M1 sería de 6.000 kilogramos por hora. Para esto se utiliza la segunda configuración del diagrama de flujo, la configuración para M1 mayor a 4.500 kilogramos por hora, como se ve en la figura 5, donde se reemplaza el dato de M1 por los 6.000 kilogramos por hora. Y en las restricciones tenemos que el 95% del cromo de la alimentación a la unidad se trata y sale de la unidad de alimentación, y el flujo de M3, que es el exceso de la alimentación con respecto a la capacidad máxima, se deriva hacia otro flujo, ¿no? Tenemos ahí la tabla 1, que son las ecuaciones de las restricciones del problema. Ahora, resolviendo los grados de libertad del problema, empezamos por el proceso, lo que nos da un grado de libertad, después con la unidad de tratamiento de agua, que nos da 0 grados de libertad, y después con la unión, que nos da 1 grado de libertad. Esto nos indica que debemos empezar por la unidad de tratamiento de aguas. Como indica aquí al siguiente, el balance de materia, tenemos la ecuación 2, que es la ecuación general de balances, y empezamos por la unidad de tratamiento de agua con el balance del cromo. El balance del cromo se utilizan las ecuaciones de las restricciones, tanto el del flujo 4 y la del flujo 5 del cromo, lo que nos da que el flujo 5 de cromo es 11.47 kilogramos por hora, y el flujo 4 del cromo, que es 218.025 kilogramos por hora. Yendo a un balance general de la unidad de tratamiento de agua, lo utilizamos para calcular el flujo 5 del agua, que nos da 4.270.5 kilogramos por hora. Y después de eso nos vamos a la unión. La unión, tenemos que el flujo 3 es la diferencia del flujo 1 y flujo 2, lo que nos da 1.500 kilogramos por hora. Y vamos al balance del cromo, lo que nos da un flujo 6 del cromo de 87.97 kilogramos por hora. Y después vamos a un balance general, lo que nos da el flujo 6 del agua, que son 5.694 kilogramos por hora. Esto lo necesitamos para sacar el flujo 6, que es el flujo 6 del cromo más el flujo 6 del agua, lo que nos da 5.781.97 kilogramos por hora. Y esto lo ocupamos para sacar el resultado de la fracción del cromo en el flujo 6, lo que nos da 0.015. Bueno, ahora continuando con el inciso B, tenemos la parte hecha en Excel, que sería el solver. Tenemos las 8 ecuaciones involucradas en este inciso, las restricciones que se nos da por el problema y específicamente en el inciso, los flujos requeridos por medio del diagrama y la fracción molar del cromo en el flujo 6. Le damos un valor inicial de 100 a cada flujo y a la fracción molar. Luego se suman los valores de la izquierda y de la derecha de la ecuación. Los de la izquierda se le restan a la derecha y se le van al cuadrado. Utilizamos el solver para igualar la suma de todos estos valores en cada ecuación y que la suma sea lo más cercano posible a 0. Aquí vemos que nos da un valor muy cercano a 0. Y en la parte de los flujos y la composición molar, pues vemos que es muy similar a lo que se obtuvo por medio de los cálculos anteriormente explicados. Y vemos esto representado en la figura 6, que serían las tablas de datos, variables y ecuaciones para la resolución de este problema por medio del solver. A continuación vamos a abordar el inciso C, el cual nos pide calcular la velocidad del flujo de líquido y la fracción másica del cromo para la alimentación fresca o M1, llevando a cabo variación de 1000 kilogramos sobre hora desde 1000 hasta 10.000, y por último trazaremos la gráfica de X6 contra M1. En los resultados obtenemos para 1000 kilogramos sobre hora de M1 un M6 también en kilogramos sobre hora de 951.55 y una fracción másica o X6 de 0.0026. Para 2000 kilogramos sobre hora tenemos un M6 de 1903.1 y un X6 de 0.0033. Para un M1 de 3000 kilogramos sobre hora tenemos un M6 de 2854.65 y un X6 de 0.0026. Y para el M1 de 4000 kilogramos sobre hora tenemos un M6 de 3806.2 y un X6 de 0.0026.
Continuamos con los flujos para M1 que van a superar los 4.500 kilogramos sobre hora posibles que puede almacenar la unidad de tratamiento de agua. Teniendo esta restricción, se cambian las ecuaciones a las presentadas en la tabla 3, obteniendo que para 5.000 kilogramos sobre hora, M6 tendrá un flujo de 4.781.97 kilogramos sobre hora con una fracción de cromo de 0.007. Para 6.000 kilogramos sobre hora, M6 tendrá un flujo de 5.781.97 kilogramos sobre hora con una fracción de cromo de 0.015. Para 7.000 kilogramos sobre hora, M6 tendrá un flujo de 6.781.97 kilogramos sobre hora con una fracción de cromo de 0.20. Para 8.000 kilogramos sobre hora, M6 tendrá un flujo de 7.781.97 kilogramos sobre hora con una fracción de cromo de 0.025. Para 9.000 kilogramos sobre hora, M6 tendrá un flujo de 8.781.96 kilogramos sobre hora con una fracción de cromo de 0.027. Y para 10.000, M6 tendrá un flujo de 9.781.97 kilogramos sobre hora con una fracción de cromo de 0.029. A continuación se presenta la gráfica que compara el flujo de M1 con el X6 de cromo, con la fracción molar de cromo, donde se puede apreciar que cuando M1 es menor a 4.000, se podría ver una fracción de cromo constante, y a partir de 5.000 empieza a subir la fracción de cromo. Que dice, la compañía lo contrata como consultor para ayudarles a determinar si deben aumentar la capacidad de la unidad de tratamiento para incrementar la recuperación de cromo. ¿Qué necesitaría saber para hacer esta determinación? Bueno, pues primero necesitamos conocer lo que es el costo de la capacidad adicional. A esto nos referimos a la instalación y mantenimiento. Esto es muy importante porque, bueno, toda esta parte va a depender del presupuesto que la empresa cuente, ya que pues podemos poner una instalación o programas de mantenimiento que pues van a ser como muy efectivos, pero si la empresa no tiene los medios para pagarlos, entonces pues no va a ser posible. También necesitamos los ingresos de cromo recuperado adicional y producción anticipada de aguas residuales en los próximos años. La capacidad de la laguna de desechos. Y yo también considero que esta parte es muy importante, ya que pues, si sobrepasamos lo que es la capacidad de la laguna de desechos, pues entonces vamos a empezar a contaminar el medio ambiente externo. Y pues también necesitamos los límites reglamentarios sobre las emisiones de cromo. Esto lo podemos saber gracias a la norma 01 semanal 2021 que pues fue actualizada hace recientemente, en la cual pues establece los límites máximos permisibles para contaminantes de desechos de aguas residuales. Esto pues en territorio mexicano. Y pues con ello pues también vendría lo que son pues los estudios para saber que no se estén pasando estos límites máximos permisibles. Como conclusión, decimos que en caso de que se tomara la decisión de aumentar la capacidad de la unidad de tratamiento, el proceso sí se vería optimizado, ya que se retiraría más cromo de la corriente de alimentación al proceso, por lo que se emitiría menos cromo a la laguna de desechos. Por ejemplo, si se aumenta la capacidad de la unidad de tratamiento hasta 6.000 kilogramos por hora, que es la corriente de alimentación que propone el problema, 293.6 kilogramos de cromo por hora se recircularían a la planta, y solo se emitirían 15.45 kilogramos de cromo por hora a la laguna de desechos, lo que quiere decir que se desecharían 72.6 kilogramos de cromo por hora menos de los que se desecharían originalmente. A continuación se muestran nuestras referencias. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo por nuestra parte.